Listening Leaders tengo el honor de irme a la costa oeste norteamericana a hablar con Javier Cuesta. Él es Managing Partner de Bedford and Bailey y compartimos un montón de cosas: deporte, empresa, pasión por los recursos humanos. Javier Cuesta, bienvenido aquí a Listening Leaders. Un placer tenerte por aquí. Como siempre, el placer es mío una pasada poder estar hablando contigo otra vez, Raúl. Como bien dices, pues os une muchas cosas. No estoy en San Francisco, estoy en Los Ángeles, estoy un poco más al sur, y aquí llevamos ya 9 años y medio, o sea que un expatriado de Has todas. iniciado, has iniciado recientemente, venías del mundo corporativo de la parte de headhunting y hace muy poco te embarcaste en esta aventura de Bedford and Bailey. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hacéis allí en Los Ángeles con esta firma? Bueno, a ver, yo llevo 7 años, ya 10 años en una multinacional y 6 años en el mercado americano en esta multinacional. Entonces, en 2021 creía que era un buen momento para empezar a sacar nuestra propia firma, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, pasas por el miedo, ¿no? Cuando lo has hecho a través de una multinacional, pues la gente no sabe si te sigue por las oficinas en las que estás o por el equipamiento que tienes y no tanto quizás por las personas, ¿no? Además tú, como buen conocedor de negocio de personas, pues yo la verdad es que esa duda la resolví con la transición que tuve, donde mucha gente que me seguía en la multinacional en la que estaba, me siguió en Bedford and Bailey, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues Bedford and Bailey es una empresa que se crea para dar operar de forma mucho más global a todo el talento de la compañía, desde la parte de atracción de talento hasta la parte de desarrollo, formación de ejecutivos, donde tenemos distintos programas de liderazgo, pues para preparar al sucesor dentro de un departamento, para mover a la gente entre países. Tenemos un programa de expatriados y repatriados para que la gente vuelva a su país y esté acompañada, para que la gente, pues, que sean contribuidores individuales y que no tengan una carrera enfocada al management, pues pueda tener también cabida. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista de selección o de Executive Search, damos la parte también o aportamos la parte de todo el conocimiento, de las competencias personales, coaching y cultural fit de la persona, y desde la parte de los programas de liderazgo y desarrollo de programas de coaching, pues aportamos todo lo que viene siendo el benchmarking del conocimiento del mercado, ¿no? Y de ver un poco qué tipo de competencias son las necesarias para que tu personal se vuelva cada vez más competitivo, ¿no? Entonces, esto es un poco, a grosso modo, lo que hacemos en Bethany Bailey. Somos muy flexibles, somos muy globales, trabajamos en Latinoamérica, trabajamos en Estados Unidos y luego trabajamos en Europa, y la capacidad de haber trabajado pues, en mercados tan distintos como el europeo, el americano o el latinoamericano nos permite tener un anclaje que nos pueda hacer entender o que el cliente entienda que sabemos por lo que está pasando y por lo que puede pasar en el nuevo país. Eh, pues bueno, esta multiculturalidad yo creo que se demuestra en nuestro asesoramiento. Javier, imagino que no tienen las mismas inquietudes, ni tienen los mismos drivers, ni persiguen las mismas cosas las personas que se van a trabajar a Europa que las que van o vienen de Asia, o van a Asia, o van a Estados Unidos, ¿no? Y en ese mix cultural es donde creo que aportáis un buen, ¿sabes? Un buen apoyo al candidato, ¿no? Porque no es lo mismo ser un buen ejecutivo en Europa y trasladarte a Estados Unidos, donde los drivers son distintos. ¿Cómo apoyáis un poco a esos candidatos con ese cambio de drivers? Bueno, en particular con los expatriados y repatriados, porque también es importante la vuelta al país, un país que has dejado hace un tiempo y un país que es distinto al que dejaste, y tú también eres distinto y has idealizado muchas cosas y has... Entonces yo creo que la repatriación se debe considerar también como una expatriación. Entonces hablemos de repatriaciones como expatriados también. Pero bueno, a fin de cuentas, como bien dices tú, tus habilidades en un país tienen cabida en función de la cultura que hay en ese país, y cuando te vas a un país distinto, pues hay una cultura distinta y una forma de gestionar distinta y una forma de hacer negocio distinta. Entonces, tus capacidades no es que sean
no es que eres el mismo, pero tus capacidades tienen que transformarse, adaptarse al nuevo mercado. Esto es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? La falta de adaptación cultural es lo que hace que haya mucho expatriado de ida y vuelta. Por eso es fundamental que nosotros entendamos que en función del sitio donde estamos, pues nuestras habilidades, que a grosso modo son las mismas, tienen que ser utilizadas de una manera distinta. No es lo mismo el valor que tú tengas en el país de origen tuyo que en el país externo, donde a lo mejor eres una persona pues con un pensamiento muy distinto, mientras que en el país tuyo propio, pues vas un poco, estás dentro de una ABC que has mamado, ¿no? Desde pequeño. Entonces, esa traslación y esa adaptación cultural y esa adaptación de tus capacidades tienen que ser, pues bueno, tienes que ser consciente de todo el proceso. Y yo creo que los programas van un poco en esa línea. Algunos programas que diseñamos van un poco en esa línea, ¿no? En entender cómo puedes hacer esa transición, no solo tú, sino también tu familia, ¿no? Porque va todo de uno. Si no estás bien en casa, luego en el trabajo, esto se nota. Sácame del error si no estoy en lo cierto. Leyendo un poco tendencias, uno puede encontrar, por ejemplo, que empresas como Google empiezan a no mirar ya necesariamente el currículum vitae, pensando que es algo, como decía una persona que vive en España, que decía el currículum vitae debía llamarse currículum mortis, porque solo explica aquello que ya fuimos y muchas veces es suficiente, pero no, digamos, el currículum te permite sentarte en la entrevista, pero no garantiza que vayas a tener el puesto, ¿no? Por tanto, muchas empresas ya están diciendo, mire, no me cuente usted lo que usted fue, sino cuénteme en qué me puede acompañar, ¿no? En qué medida, y eso pasa también por las competencias, en qué medida están pesando hoy más las competencias o las soft skills frente a estas hard skills del pasado, ¿no? Bueno, pues a ver, yo creo que esto ha sido en algunas industrias como la del deporte, esto ha sido un axioma desde hace tiempo, ¿no? Jugadores que fueron fenómenos en el campo como Maradona, luego no han sido grandes entrenadores o no han sido tan buenos como se les esperaba y no han tenido una carrera dentro del fútbol. En este caso, como esperaba, o entrenadores como Sergio Scariolo, que no han sido jugadores antes, pero que sin embargo han sido excelentes entrenadores. Ahora pues está la serie de Ted Lasso, ¿no? Donde es una persona que tiene conocimientos técnicos bastante limitados, sobre todo en temas de fútbol, pero sin embargo es un excelente gestor de personas. Entonces, yo creo que lo que ya estaba instaurado en ciertas industrias, que a lo mejor no éramos plenamente conscientes de ello, pero que ya estaba instaurado, ahora se está adaptando cada vez más a otras industrias. Y efectivamente yo creo que para algunas posiciones los conocimientos técnicos deben ser mínimos y tienen que estar ahí, pero la excelencia en la ejecución seguramente te la dan una serie de competencias que deben estar acordes con el contexto que haya en el negocio, ¿no? No es lo mismo trabajar en una multinacional bien establecida que en una multinacional que está abriendo una sede en un nuevo país y está en un modelo casi de startup que en una pequeña startup donde no haya ningún tipo de procesos o donde haya que crear todo de cero y donde no tengas una venta que esté sustentada en una marca bien conocida, ¿no? Entonces, y no es lo mismo también como líder de un departamento, empezar un proyecto que necesitas hacer cambios drásticos y hacer de pérdidas a ganancias en un periodo corto de tiempo, que a lo mejor hacer una transformación estratégica de un negocio por un cambio en la forma de entrada en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que hay que tener en cuenta. Al final, si nos vamos a nuestro competidor y porque pensamos que haya hecho nuestros competidores principales y pensamos que por lo que ha hecho ahí en un contexto totalmente distinto vaya a funcionar aquí, pues no estamos haciendo un trabajo yo creo que minimalista, igual que optar por promocionar al tipo o la tipa que sea mi mejor vendedor. A lo mejor hay grandes vendedores, volviendo al ejemplo del fútbol, ¿no? Grandes jugadores que luego no han sido buenos entrenadores que de repente les promocionas y no solo
no solo no son buenos, no les gusta la parte de gestión de personas, sino que además pierden el contacto íntimo con el cliente y con la parte de, técnica. Entonces, yo creo que más que nunca hay que saber analizar y evaluar todo lo que rodea las posiciones para que en función de las competencias del candidato o la candidata, pues oye, veamos si hay un buen match, ¿no? Entre posición y el individuo. Me encanta la referencia a Ted Lasso, serie de culto para mí, por la parte de humor, primero que, con la que trata estos temas, pero sobre todo por la contundencia del mensaje, ¿no? Oye, tú puedes no ser el mejor entrenador de fútbol, de soccer, pero si tienes la capacidad de llegar a las personas, si tienes la capacidad de entenderlos, si tienes la capacidad de manejar incluso este concepto tan gringo del manage the manager, ¿no? O sea, ser capaz de ser persistente con tus jefes, ¿no? Hasta que les convences de aquello que en lo que tú crees, a mí me encanta. Sin embargo, creo que sigue pasando, no sé si te pasa a ti, que en las entrevistas de trabajo, da igual el nivel, la gente se empeña en contarte aquello que fue, ¿no? En lugar de poner encima de la mesa aquello de lo que saben que puede valer para el puesto, ¿no? Que les puede dar la entrada al puesto. ¿Qué les podrías decir a la gente que se enfrenta a un tipo de entrevistas en el nivel que sea para que le compren mejor la idea? Bueno, a ver, aquí hay dos temas. Uno, cómo enfoca el proceso de selección la compañía. Muchas compañías enfocan un proceso de selección eh, como, y la entrevista como un repaso curricular. Y en esa entrevista es una entrevista de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, donde hay poca interconexión con cómo está el negocio ahora, ¿no? Y no pasa de ser un diálogo equiparable en ambos lados a yo te pregunto y tú me respondes. Cuando ocurre esa situación, es importante que el candidato en particular eh, entienda que sus respuestas no tienen valor si no sabe el contexto en el cual va a estar trabajando. O sea, porque al final, ¿cómo resumes 15, 20, 25, 5 o 2 años de carrera si no sabes para lo que estás hablando? Entonces, yo creo que es fundamental que desde el inicio el candidato o la candidata haga las preguntas pertinentes, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta posición? ¿Se ha creado desde nueva creación o es una posición que se ha creado por el reemplazo de alguien? ¿Vale? ¿Qué pasó a esta persona? ¿Por qué no salió adelante? ¿Cómo la compañía está apoyando esta posición? ¿Cuál es el largo plazo? ¿Cuál es el equipo que voy a tener? ¿Qué recursos voy a poder conseguir? Para que realmente desde esta palabra tan manida del empoderamiento y el liderar la entrevista desde las preguntas, cuando te haga una pregunta, tú puedas hacer una respuesta que esté realmente enfocada a lo que te han dicho, porque al final cada experiencia tiene un contexto distinto y por mucho que te haya servido en ese contexto determinado, a lo mejor no te sirve en este. Y a lo mejor no estás diciendo las cosas que son necesarias. Entonces, por ser educados y no hacer las preguntas, muchas veces nos estamos disparando en el pie, que decimos aquí, y no conseguimos realmente la información necesaria para después nosotros responder de la forma más adecuada y de la forma más ajustada a lo que nos piden las preguntas que nos hacen durante una entrevista. Sé que es una pregunta que te habrán hecho mil veces, pero que a mí me siguen haciendo y me gustaría que nos contaras a los oyentes del Listening Leaders cómo se trata el tema del dinero, ¿no? Se pregunta en una primera entrevista, oiga, ¿cuál es el rango salarial? ¿Cuánto tienen previsto pagar para esta posición? ¿Cuánto ganaba el que estaba antes? No sé, ¿qué aconsejas tú? Porque iba a decir en nuestro tiempo, pero ponerme a ti y a mí en la misma, en la misma rango de edad sería un insulto para ti, muy seguramente. En mi tiempo estaba enteramente prohibido hablar de dinero. O sea, si tú hablabas de dinero en la entrevista, inmediatamente estabas sacado fuera del proceso y no había manera de, ¿no? Entonces, ¿hoy cómo se resuelve eso, Javier? Bueno, yo creo que el mercado está cambiando. Aquí en Estados Unidos ya desde hace 5 años no se puede preguntar el salario actual en una entrevista. O sea, tú como empleador no puedes hacer una oferta basándote en la información que te da el salario actual del empleado.
porque eso es lo que pasaba, ¿no? Yo no pago con lo que el mercado paga, sino que pago en función de cuál sea el salario actual del candidato. Y eso en mercados con alto desempleo, pues lo que genera es que al final pues estemos haciendo ofertas en base a un potencial salario que puede que esté por debajo del mercado. Entonces, a pesar de que el candidato nos lo acepte, porque le hayamos hecho un 15 o un 20%, sigue siendo una posición que está pagada por debajo. Ahora, de hecho, en Nueva York y en California se ha aprobado una ley que todavía no se ha puesto en práctica, que es que muchas compañías van a tener que publicar el salario en las ofertas, ¿no? Que vaya el salario junto con con los, con la oferta que se publica, ¿no? Entonces esto cada vez nos hace, el mercado efectivamente en los últimos 10 15 años ya está cambiando a, no te preguntan qué salario tienes actualmente, sino cuáles son tus expectativas salariales y seguramente pasemos a casi, pues, bueno, posiciones que estén ya bien establecidas. Entonces, partamos con la pregunta de cuáles son tus expectativas salariales. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es siempre entender que el salario no viene de parte de una exigencia, sino que exigencia propia, sino que viene de lo que el mercado paga para esa posición y lo que tú tienes que hacer como candidato es enterarte muy bien con distintas herramientas como Glassdoor, como LinkedIn, como llamar a empleados de la compañía que sepan cuánto paga la posición, como llamar a colegas que estén en compañías similares para entender cuánto están pagando y que una vez se haya hecho ese trabajo de investigación, que se plantee el salario de una manera súper, pues, fijándote el mercado, ¿no? Y entendiendo que al final se pueden responder las preguntas con una estructura de mira, para mí, y esto lo más importante es el proyecto, lo que me has contado de la posición, de la transformación que estáis llevando a cabo dentro de la compañía para poder enfocar el producto en un mercado nuevo, es un proyecto que a mí me interesa y que me atrae bastante y que va en línea con lo que yo estoy haciendo. Me gusta más que una inversión por parte de la compañía en este tipo de recursos que creo que van a ser fundamentales. Y eso para mí es lo más importante. El salario, pues mira, para mí esto es secundario, con tal de que esté dentro de la banda salarial X o Y y sueltas la banda salarial que te han dicho y que es de mercado, yo con eso estoy de acuerdo. Pero como te he dicho, para mí lo importante es el proyecto. Ahí el trabajo que tienes que hacer y vuelves a acabar con lo mismo. Para mí lo más importante es el proyecto y vuelves a hacer refuerzo de lo que es para ti importante, porque es cierto. Pero claro, ahí lo que tienes que hacer es un buen trabajo de entender cuánto paga la posición, porque si dices una cantidad que a mí me apetece cobrar 100 y el mercado cobra 80, paga 80, pues ese gap de 20, de 20 lo tienes que hacer por tu propuesta de valor. Entonces hay dos cosas. O bien estás aplicando a un tipo de posición que no es adecuada a tu valor o a lo que tú crees que tú puedes cobrar, o bien sinceramente tienes unas expectativas irrealistas. Por eso es importante que nosotros hagamos un buen trabajo de base y que entendamos cuánto paga una posición para que luego, desde la perspectiva del mercado, podamos compartirlo bien en una entrevista. Hemos hablado del salario, nos hemos centrado en el salario porque es algo que todo el mundo tiene en mente cuando va a cambiar de trabajo, pero yo creo que en los últimos tiempos ya la gente no se mueve solo por salario, ¿no? O sea, hay otros motivadores y nosotros lo hablamos muchas veces con los directivos, ¿no? Y a veces cuesta entenderlo, ¿no? Dicen, no, ¿cómo que no? La gente se va por dinero. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se mueve la gente, Javier? Bueno, a ver, yo creo que aquí ahora en Estados Unidos ha habido un par de social media, de redes sociales, pues bueno, titulares de redes sociales como es The Great Resignation y The Quiet Quitting, que realmente es básicamente una transformación que está habiendo en el mundo laboral a a una tendencia a valorar más que nunca la calidad de vida. Ahora mismo, de hecho, pues la gran batalla que están teniendo muchas compañías es traer de nuevo a las oficinas, sobre todo a muchas tecnológicas, traer de nuevo a las oficinas a mucha gente, ¿no? Y yo creo que se está aprovechando ahora de un entorno
algo más recesivo para poder forzar ese cambio. Yo creo que ahora mismo hay un mayor balance y una mayor integración entre la vida personal y profesional. Y esto para muchas personas es importante. Ojo, hay otras muchas personas que el remoto o que el trabajo desde casa le cuesta mucho porque necesitan de forma natural, necesitan esa capacidad para relacionarse, necesitan ese sentido de pertenencia a una unidad más grande, ¿no? Que eso es lo que le da sentido a su vida. Entonces yo creo que este incremento en opciones de trabajo está haciendo que la gente realmente no se acomode, que creo que tiene un buen mensaje, ¿no? Porque al final si estamos trabajando y vamos a dedicar 8 horas de nuestro día, que son 40 horas a la semana y 300 horas, 320 horas al mes, multiplícalo por 12 y te sale al año, un tercio de nuestras vidas vamos a estar trabajando, que sean algo que realmente nos apetece. Y por eso hay gente pues, que hace transiciones donde realmente el salario no es tan importante. Igual que gente que está en un momento vital, pues ya pues pasado los 40, 45, 50, donde a lo mejor los proyectos que quieren tienen que estar alineados con lo que uno busca y que luego el salario acompañe, pero de una manera pues justa y adecuada con lo que paga el resultado, pero con lo que pague el proyecto, pero que realmente el driver o lo que le motiva a la gente no es sin duda el salario. Y hay muchas veces que yo digo, no hay dinero en el mundo que pueda pagar un mal jefe o un trabajo que trabajes los 24/7. Por lo tanto, efectivamente, la decisión de los proyectos tiene que ser muy compleja y tiene que verse desde las perspectivas amplias, porque si somos reduccionistas, al final, pues eso suele crear carreras normalmente muy simplificadas y poco agradecidas. Yo animo a todas las personas que nos están escuchando que entren en LinkedIn, que busquen Javier Cuesta, que busquen Bedford and Bailey y que miren el timeline, todas las publicaciones que periódicamente hace, haciendo una traslación entre el mundo del deporte o entre personalidades o entre personas del momento, no solamente del deporte, ¿no? Y que siga esos paralelismos, ¿no? Despiden a un entrenador y de repente dice, mire, esto que le ha pasado a este entrenador, de repente puede pasar en la empresa, ¿no? Y muchas veces la gente, de una cosa que leía tuya esta semana, ¿no? La gente te pregunta, pero ¿por qué te han sacado? ¿Por qué? Bueno, pues a veces no hay una explicación. Has hecho un trabajo excelente, has llevado al equipo, como el caso de Julen Lopetegui, ¿no? En Sevilla a jugar 3 años consecutivos la Champions y de repente pues sales, ¿no? Y sales un día porque alguien te llama y te dice, no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar, ¿no? Y entonces, claro, luego hay este estigma de por qué, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que cosas que se dan en otros mundos las podamos aplicar al mundo de la empresa, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de hacer estos paralelismos cada semana? Bueno, a ver, yo creo que la trasladación es un ejercicio muy interesante. El deporte en particular, como lo seguimos todos y hay una tendencia, sobre todo en España, a opinar de él como si estuviéramos todos, Pues si fuéramos todos entrenadores, ¿no? todos entrenadores. Yo creo que, pues bueno, el conocimiento de estas personas que nos pueden servir como anclaje para después trasladar aprendizajes que pueda haber en la carrera profesional. En este caso, el post, la publicación que compartías era pues, la salida de un entrenador, del entrenador de un club importante en primera división, que durante pues, la preparación del año él había pedido una serie de recursos y esos recursos no solo no se los habían dado, sino les habían dicho que se los iban a dar y no se los dieron al final. Y también, empezó con una plantilla que no era lo que él había, lo que él pensaba que necesitaba, ¿no? Entonces, el contexto ya no era ideal. Si además se produce un despido en diferido, es decir, esta persona sabe que le están buscando sustituto, es público y notorio, pero tiene la elegancia de poder jugar un último partido para después enterarse 5 minutos más tarde por la prensa que ha sido despedido.
Pues bueno, es un contexto donde nuestro corazón se va a decir, oye, pero este tío debe estar súper enfadado y va a responder a la prensa que estaba ávida de un titular con una reacción que te dé pues, notoriedad, ¿no? Y esto nos pasa mucho en entrevistas, ¿no? Cuando, oye, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué te moviste? ¿O por qué te despidieron? Entonces, el entrevistado en este caso, pues igual que le pasó al entrenador, puede sentir la necesidad de decir, oye, yo bueno y ellos malos, o yo lo hice bien y ellos mal. Y yo creo que en esta vida no hay nada exacto y no puede ser binario, ¿no? Y yo creo que en este caso el entrenador respondió de una manera súper, primero, agradecido por la oportunidad que le dieron durante los 3 años y medio. La gente sobreentendió la misma situación que podía él haber verbalizado, lo sobreentendió y al final es más un tema de ego que otra cosa. Pero él no tuvo una palabra más alta que la otra, tuvo palabras de agradecimiento a todo el mundo, dijo que iba a ser un embajador del equipo allá donde fuera y eso no solo es bueno porque dentro de una entrevista pues está pues al menos no te cierra puerta, no te presenta como una persona conflictiva, porque independientemente de quién tuviera la razón o no, si nosotros en una entrevista respondemos de esa manera, podemos crear o podemos generar este tipo de duda, ¿no? Oye, voy a tener un problema con este empleado en la nueva posición. Entonces, no es inteligente. Pero no solo porque no es inteligente hablar mal de un empleador antiguo que te ha dado un trabajo, a fin de cuentas, te da un salario y te da una estabilidad financiera para ti y para tu familia, tampoco desde el punto de vista personal, si nosotros guardamos rencor o guardamos, dejamos un conflicto no resuelto, esto nos genera también una pequeña tara personal y una pequeña carga. Y yo creo que mm, todo en esta vida se puede hacer un reencuadre, ¿no? Hacer un reframing, que es una herramienta fantástica de coaching. Y si lo miramos con una perspectiva adecuada, todo en esta vida puede ser agradecimiento y toda esta vida puede ser, oye, pues de cada experiencia hemos aprendido. Entonces yo creo que es un ejercicio fantástico que vamos a hacer, que en este caso para esta publicación pues hemos aprendido esto, pero que puede haber muchas otras cosas que el mundo del deporte en particular o el mundo del cine no podemos trasladar al mundo corporativo y la gente pues se ve inspirada y con el anclaje de personas relevantes que normalmente suelen causar admiración, pueden provocar ese cambio necesario en sus carreras profesionales. Me gusta mucho también otra serie que estuviste publicando durante algún tiempo en donde agarras la teoría de William Martin el DISC, de la dominancia, personas que tienen más o son más determinadas, más dominantes, las personas que tienen más influencia en las personas que gustan de ser más estables y las personas que siguen el cumplimiento de la norma como driver principal, ¿no? Pues con cada uno de esos cuatro ejes ponías a personas que todo el mundo tiene en la mente, ¿no? Y te decías, mira, el perfil de esta persona tiene esto y esto, ¿no? Y me parece que es como muy visual, porque hoy todavía seguimos pensando que los directivos tienen que obedecer a un mismo patrón de conducta, ¿no? Y naturalmente tenemos un perfil conductual diferente que podemos ir adaptando al trabajo, ¿no? ¿Te ha pasado con empresas que ya te piden determinado perfil para ese puesto o lo tienes que adivinar tú en función de los requisitos que ellos te piden? A ver, nuestro trabajo como coaches ejecutivos o como headhunters tiene que ser el intentar hacer consciente a una persona que está viviendo el día a día, pues quizás de una visión mucho más global y una visión mucho más 360 de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, eh, es fundamental mediante la evaluación del equipo actual, ¿no? Tenemos herramientas que nos permiten, en Bezo Build, tenemos herramientas que nos permiten evaluar a cada uno de las personas de tu equipo, ¿no? En función de las capacidades que tiene y en función del contexto, pues nos permite dar un mejor asesoramiento. Pero luego, la posición en sí misma, pues tienes un contexto. Muchas veces estás reemplazando a alguien que ha dejado el departamento patas arriba o estás precisamente reemplazando a alguien que ha dejado un departamento fantástico, pero que, por ejemplo, no ha trabajado el plan de sucesión.
cuando está el departamento patas arriba o el departamento fantástico, pues hay que utilizar una serie de habilidades que son distintas, ¿no? Y entonces yo creo que nuestra visión global desde el punto de vista de las personas, esto en muchos managers contratantes no lo tienen. No solo, no quizás porque no lo tengan, sino porque cuando tú estás viviendo tu realidad, siempre es bueno el que venga alguien de fuera para poder darte un poco más de perspectiva. Entonces, yo creo que ese espacio que damos a los managers de equipo, ya sea para desarrollar su gente o para contratar a nueva gente, es fundamental para hacer un enfoque correcto de qué es lo que necesita realmente esta compañía para esta posición y en este determinado momento en el que están pasando. Javier Cuesta, Managing Partner de Bedford & Bailey, muchas gracias por darnos esta visión de lo que estáis haciendo desde la costa oeste de los Estados Unidos, desde lo que estáis, a pesar de que estáis ahí sentados, estáis trabajando con todo el mundo, ¿no? Con diferentes perfiles, como empezamos diciendo al principio de este espacio, con diferentes culturas, diferentes tipos de empresas, diferentes modelos de expatriación, repatriación, fichajes, seguimiento con directivos, ¿no? Así que te agradezco mucho este tiempo, todas tus enseñanzas y nada, que la conversación continúe y que nos veamos dentro de muy poco. Pues nada, oye Raúl, un auténtico placer y como hemos dicho en varias ocasiones, las primeras, segunda, tercera, cuarta, quinta, de muchas. Estoy encantado de venir a este espacio contigo. Buenísimo, te mando un abrazo, Javier. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!